a la tercera semana. ¿De acuerdo? Esto es el módulo, ya saben, cuarto, referente a la teoría y técnicas de comunicación. Para hablar el tema de la secuencia de lo que son estas técnicas, quisiera retrotraer a lo que ya enfocamos en las clases anteriores. Hasta acá hemos hecho, por ejemplo, todo lo que son los canales de comunicación, ¿verdad? Hemos visto cómo es que se produce el proceso del feedback entre lo que es el emisor y el receptor, ¿verdad? En ella, por ejemplo, siempre van a tener una repercusión el tema del contexto. Entonces, siendo así, vamos a otros también continuar de que dentro de todo proceso de comunicación siempre vamos a encontrar no solamente escenarios que pueden, digamos, predisponer o acaso obstaculizar, dificultar los procedimientos de comunicación. En tanto y en cuanto nosotros sepamos comunicarnos, podemos ser los denominados buenos comunicadores. ¿O acaso podemos también ser catalogados como, digamos, las personas que no tenemos la capacidad, la posibilidad de poder comunicar? ¿Qué implica comunicar? Implica la posibilidad de poder estar dispuestos a trasladar la información, el mensaje que queremos hacia terceros y generar en esos terceros la disposición de escucharnos. Esa es la capacidad, digamos, de comunicarnos. Pero hay otro contexto, por ejemplo, de que muchas veces nosotros como emisores no sabemos comunicar. Muchas veces, prejuzgamos a los receptores o al receptor. Vamos calificando. Nosotros estamos poniendo una serie de barreras, obstáculos, que de alguna manera van a tener una repercusión en el resultado del contenido de la información que hemos querido compartir con las terceras personas. Entonces, como verán, no solamente hablar de lo que es la comunicación es hablar, digamos, del emisor, sino también del receptor y del contexto. Por ejemplo, decíamos, creo que un ejemplo la semana pasada, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de luto, ¿de acuerdo? Cuando estamos en un funeral. Eso tiene una connotación. Ni siquiera es necesario, por ejemplo, perdón un momentito, por favor. Hola.
Bueno, chicos, por ejemplo, acaba de producirse un elemento que perturbó nuestra comunicación, nuestro diálogo. Y es que a veces, en forma imprevisible, ¿de acuerdo?, pueden presentarse elementos perturbadores en un objetivo de comunicación. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a ver la necesidad de, digamos, intercambiar o comunicar o informar algún contenido de, digamos, de mensaje a terceras personas, en primer lugar tenemos que prever en qué circunstancias queremos hacerlo, qué elementos podrían dificultar, podrían obstruir, si se quiere, la posibilidad de que los receptores puedan necesariamente, o esperamos que así sea, por lo menos del 100% del mensaje que queremos compartir, captar, por ejemplo, digamos, un 90%, un 80% ya es bastante, porque además acuérdense, chicos, que la comunicación no solamente es de carácter verbal, ya dijimos que hay comunicación, por ejemplo, de carácter no verbal y también comunicación paraverbal. Entonces, hablar del contexto entre lo que es el receptor, por un lado, y el emisor, implica, en primer lugar, prever, predisponer todo ese contexto, el escenario en el cual quisiéramos que el contenido de lo que queremos compartir pueda ser asimilado por los terceros. De tal manera que cuando nosotros decimos, mi intención es, estoy planificando, estoy preveyendo, estoy predisponiendo, de tal forma que en el momento de no voy a tener, o acaso si se produjera, voy a tener la capacidad de poder manejar, de poder controlar los elementos perturbadores en el escenario de la comunicación. Y es que muchas veces la comunicación puede ser distorsionada, no porque realmente el receptor no haya puesto parte, digamos, de sí, su disposición, como para poder canalizar. Es que también muchas veces, por ejemplo, pueden presentarse, les digo, elementos perturbadores. Pero bueno, hablemos de cuáles son los elementos perturbadores, digamos, denominados barreras comunicacionales. ¿Qué implica reconocer la existencia de una u otra barrera? Implica la advertencia, digamos, de obstáculos, precisamente elementos que van a modificar, muchas veces quebrar y acaso distorsionar el contenido del mensaje que queremos compartir. Por lo tanto, por ejemplo, he reconocido científicamente y acaso por muchísimos, por ejemplo, investigadores como Paul Wazlowski, por ejemplo, dice, ¿no? Entre los elementos más reconocidos en el contexto son, en primer lugar, el tema del lenguaje, ¿de acuerdo? Uno de los primeros elementos que pueden quebrar nuestra posibilidad de poder conectarnos con nuestros receptores, precisamente es no saber, no haber previsto, si se quiere, cuál es el idioma que maneja las personas con las cuales queremos compartir el mensaje o la información. Entonces, si nosotros en la fase previa ya sabemos que las personas con las cuales vamos a comunicarnos, buenos días David, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido David. Entonces, ¿qué va a implicar? Por ejemplo, hemos tomado la previsión, hemos tomado, carambas, en la fase previa, la presencia acaso de un traductor, ¿ah? O una persona que a lo mejor puede hacer aquel escenario que nos va a permitir, como intérpretes, por ejemplo, o nosotros podemos haber previsto, o nosotros no necesitamos la presencia de un tercero porque manejamos el idioma, ¿right? Pero no solamente es el idioma, por ejemplo, veía una comunicación, por ejemplo, entre un grupo de personas que querían compartir, por decir, ¿no?, una información referida a
al proceso de transacción de nuevos equipos, por ejemplo, de tecnología de información y comunicaciones. ¿Y qué pasaba acá? El digamos, instructor explicaba el tema en francés. Y en tanto que los receptores, que eran los potenciales encargados de promover la venta de esos productos, manejaban español, inglés, ¿okay? Y algunos lo hacían en el tema del portugués. Pero, imagínense, mientras el instructor estaba hablando, por ejemplo, en francés, los otros angelitos, cómo iban a conectarse, no podían más allá, por ejemplo, un momento, por favor, yo no hablo francés. Vous ne parlez pas français. O sea, tú solamente hablas francés, pero nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese elemento perturbador, si nosotros no hemos previsto en la fase previa, definitivamente puede quebrar los resultados del contenido, el mensaje que queríamos trasladar. Es lo mismo, por ejemplo, ¿qué pasa si las partes concurrentes a una audiencia de conciliación, digamos, son personas que manejan digamos, un aforismo o simplemente un lenguaje, por ejemplo, de los ayánicas? Entonces, si nosotros no manejamos ese lenguaje ayánica, definitivamente vamos a quebrar, a pesar de que hayamos predispuesto el contexto, a pesar de que hayamos previsto algunos aspectos complementarios, pero no habíamos previsto la traducción. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, por favor, el primer elemento que puede obstaculizar y por ende también puede quebrar un procedimiento, digamos, de inicio conciliatorio puede ser o es el aspecto lingüístico. Bueno, por lo tanto, ya les vuelvo a repetir, siendo así, nosotros como potenciales conductores ya de esa audiencia y conciliación, acuérdense, en primer lugar, tuvimos la posibilidad de poder acceder, por ejemplo, al expediente con la debida antelación. Entonces, en esa debida antelación hemos tenido que anticiparnos, hemos tenido que conocer cuáles, con quiénes, en qué escenario vamos a llevar a cabo el procedimiento conciliatorio. Entonces, uno de los primeros aspectos que debemos de haber advertido es el aspecto lingüístico. A ver, si eso es un elemento perturbador, hay otro elemento perturbador. Oigan, por ejemplo, las posibilidades de que las partes puedan tener, por ejemplo, la limitación ya física adquirida. Por ejemplo, un sordomudo, pero también es parte del procedimiento y la norma lo prevé acá, podemos recurrir, si se tiene un contexto de esa naturaleza, ¿a quiénes? A los testigos a ruego, con la advertencia correspondiente de que si la persona que está presente no puede trasladarnos, pero sí a través de mensajes, por ejemplo, propios de ese tipo de limitaciones, a través del tercero, que es el testigo a ruego, con ellos podemos llevar a cabo la audiencia de conciliación. Ahora, otro tema, por ejemplo, otro elemento que puede también perturbar los usos y costumbres, la idiosincrasia misma. Por ejemplo, eso lo hemos advertido. Otro aspecto fundamental, cuando por ejemplo, emisor se fue a una reunión, digamos, o en este caso conciliatorio, ya desdibujando, digamos, calificando y anticipándose con quiénes va a llevar a cabo la reunión. Entonces, poniéndose como que es la divina pomada y que con él no hay nadie quien pueda competir. Por lo tanto, va con ese perfil y esa persona desde ya estaría también conjugando el desarrollo, la realización de esa reunión conciliatoria con un criterio de prejuzgar. Entonces, este es otro elemento perturbador, chicos, hecho que debemos nosotros tener muy en cuenta. Entonces, como verán, hablar
de las barreras comunicacionales, que no solamente es hablar también, por ejemplo, del nivel, digamos, del léxico que podemos utilizar en una determinada reunión. Por eso dije, es pertinente advertir quiénes son las partes, de tal manera que el día de ya venimos predispuestos a manejar un vocabulario de acuerdo o acorde a las partes. ¿Okay? Nunca en realidad, repito, cometer ese error ya de simplemente soslayar, muchas veces ignorar a las partes. Que se produce, señores. Y de veras que a veces nuestro rol de conciliadores debemos de tomarlo con absoluta responsabilidad, de tal forma que lo primero que tenemos que tener como criterio prioritario es que somos los encargados de poder, digamos, cultivar la cultura de paz. Y es esto, poner como conciliadores todos los elementos, no solamente técnicos, principistas, sobre todo éticos, del rol que nosotros vamos digamos, cumplir en nuestra función como terceros, oigan, imparciales y neutrales, inclusive en el procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, saber escuchar, saber ponerse en el lugar de los otros, va a implicar nuestra total disposición como operadores de este mecanismo alternativo al Poder Judicial, de que sí es factible manejar la solución de conflictos de gama conciliables, ¿no es cierto?, por la vía pacífica, por la vía realmente, rápida, por una vía también económica y con resultados que tienen el rango, digamos, de ser ejecutados en tanto y en cuanto la parte, digamos, que se sienta, digamos, afectada por el incumplimiento de esta acta de conciliación puede estar generando. Entonces, como verán, chicos, nuestro rol como conciliadores, si lo tomamos a ese nivel, recae en absoluta responsabilidad hacia nosotros. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, en realidad. Estamos nosotros intercambiando las técnicas de comunicación. Entonces, continuamos acá. Vamos, s'il vous plaît. ¿Qué pasó acá? Ya, ahí vamos. Ya nosotros hemos hablado, por ejemplo, de los componentes de la comunicación, que los componentes son digital, ¿no es cierto?, analógico y también contextual. Todos ellos en forma simultánea vamos a ir aplicando, vamos a ir implementando en el desarrollo del procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, seguimos acá. Hemos dicho que también, por ejemplo, si nosotros sabemos manejar el procedimiento desde la etapa inicial, vamos a ir involucrándonos paulatinamente para llegar a concentrarnos en esta esencia de lo que es el procedimiento conciliatorio como etapa, la etapa de la comunicación. Hemos dicho que la comunicación no solamente es de carácter verbal, digital hemos dicho que es, carambas, verbal y también, por ejemplo, hablar de numeral, ¿no es cierto? Aspectos que van a complementar nuestra posibilidad de poder canalizar todo tipo de información. Pero también dijimos, oigan, hay un tipo de comunicación que es el no verbal, ¿de acuerdo? El que tiene tanta exquisitez que más allá, digamos, de explicarnos verbalmente, nos puede decir todo. Ya saben, el silencio es una forma de comunicación. Los aspectos gestuales son comunicación. Las miradas son una manera de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, en tanto y en cuanto inclusive sepamos cómo, estimular, cómo motivar a las partes, seguramente que vamos a poner todos nuestros conocimientos y toda nuestra disposición para que ese procedimiento conciliatorio
pueda llegar desde la etapa primigenia, si se quiere, a un feliz final, donde el éxito, ya saben, es obviamente recomponer, acaso, la relación perturbante, quebrada con la cual vinieron las partes. Pero máxime, ¿qué ocurre? Que fruto de la comunicación que hemos podido impulsar, que hemos podido construir paulatinamente, llegamos a que las partes puedan trasladar ese escenario, a ver, tan perturbado, tan quebrado, ¿de acuerdo? Un escenario de acuerdo total. Miren nuestro rol. No solamente entonces es coadyuvar, sino es disponer, sino es involucrarnos. ¿Para qué? Para que podamos inyectarle, dosificarle, implementar, digo, todos los mecanismos que puedan nosotros como conciliadores permitírsenos a utilizar para que las partes lleguen a ese feliz final. De eso se trata. Hay que advertir también, por ejemplo, cuando nosotros vimos la semana pasada este cuadro, hay dos escenarios. Acuérdense que el silencio es también otro tipo de comunicación, pero el hecho de que la persona esté en silencio implica, por ejemplo, acá podemos hacer una serie de disquisiciones. Ah, ¿por qué no se retira si no está de acuerdo? ¿Quién le dijo que se quede allí en ese sillón? A lo mejor en ese parquecito hay otro, o una serie de, digamos, disquisiciones, repito, de acuerdo al contexto. Pero también alguien puede decir, no, caramba, eso es un elemento perturbador porque las partes, la pareja de enamorados en realidad están en un procedimiento coloquial tan grato que se observan sus gestos, ¿no es cierto? En la misma mirada, todo realmente nos dice de que hay una cordialidad, de que hay una comunicación de carácter, digamos, horizontal. En todo caso, ese elemento tercero, que es el elemento perturbador, de alguna manera podría mellar, podría menguar, probablemente. No lo dije, este detalle, porque había una persona. Pero entonces, esos elementos perturbadores, por ejemplo, en una audiencia de conciliación, vamos a tener que evitar. Por eso es que inclusive no solamente para poder concurrir a una audiencia de conciliación, sino también, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad, por ejemplo, en nuestra condición de padre de familia, por ejemplo, mamá quiere conversar con el hijo, con la hija, papá quiere hacerlo de la misma manera. Cada uno de nosotros busquemos el lugar preciso, la circunstancia especial. ¿Por qué? El contenido de lo que queremos compartir puede tener una repercusión. O podemos lograr resultados plausibles, o podemos trastabillar, o podemos también quebrar esa posibilidad de conexión con la familia. Otro escenario en el cual, por ejemplo, cuando queremos trasladar a nuestro cónyuge, a nuestros novios, enamorados, qué sé yo, potenciales, personas con las cuales queremos desarrollar tal vez una conexión sentimental. No lo podemos hacer, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho tránsito, mucho ruido, qué sé yo, otro elemento perturbador. Hay lugares, hay circunstancias que pueden facilitar los objetivos que queremos realmente lograr de una reunión determinada. Pero entonces todo eso es, ya saben, previsión, manejo técnico. Nada es improvisado. Todo lo que es improvisado va a tener precisamente un resultado también a ese nivel. ¿Right? Vamos entonces. Hemos hablado ya de los axiomas, chicos, ¿cierto? Acá, hablar de axiomas ya saben que son, digamos, acciones que no necesitan, manifestaciones que no necesitan demostrar. Entonces son afirmaciones que lo asumimos a ese nivel, como ciertos, como reales. Bueno, ¿okay? Por lo tanto, por ejemplo, hablar de estos axiomas, por ejemplo, uno de ellos importantísimo es esto. No es posible no comunicarse porque ya podemos comunicar de mil maneras, ¿no es cierto?, el objetivo que queremos trasladar o intercambiar con nuestros participantes.
Otro tema, como axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido, un aspecto relacional, claro. Es que si yo quiero realmente, repito, a ver, trasladar algún objetivo, sé con qué público objetivo voy a conectarme. Entonces, yo no puedo de ninguna manera, entablar alguna comunicación con un contenido específico con terceros a quienes probablemente no les interesa el tema que yo quiero abordar con ellos. Por eso es que es obvio, es tácito. Como comunicadores tenemos que saber también advertir con quiénes, por qué, para qué. ¿Cierto? Alright. Entonces hablemos siempre que la forma, digamos, del contenido va a tener, por ejemplo, también un efecto relacional. Siempre va a haber una conexión, forma, mensaje, contenido, relación. Otro, por ejemplo, la naturaleza de una relación depende de la puntuación, de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. ¿Eso qué implica, chicos? Por ejemplo, siempre, cada vez que nosotros vamos a seguramente trasladar información, van a haber aspectos puntuales, es decir, vamos a ver en algún momento levantar un poquito la voz, bajar otro momento. Por lo tanto, ¿para qué? Para generar la puntuación en algún aspecto del contenido del mensaje que queremos compartir. ¿De acuerdo? Porque cuando nuestra voz muchas veces es, monótona, chillona, okay, entonces no estamos generando la disposición de que los terceros nos escuchen. Por ejemplo, es un craso error que a veces los conciliadores podemos cometer de la siguiente manera. Estamos presentes en un procedimiento conciliatorio, tenemos la agenda, wow, ¿y qué hacemos? Tenemos el celular y estamos ahí. A ver, vamos a escuchar a Juanito Pérez, que es el solicitante. A ver, lo escuchamos, Juanito Pérez, perfecto. Sonrayamos y nosotros empezamos a chatear acá. Wow. Sí, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué más? Wow. Qué pésima actitud, chicos. ¿Por qué? Para que una de las técnicas dentro del procedimiento conciliatorio, ojo, al momento en que nosotros nos presentamos es fijar la regla de juego. Una de las reglas de juego también es esto. Por favor, de tal manera que en el procedimiento de la comunicación que nosotros vamos a compartir entre los tres, no nos obstruyan, no nos obstaculicen, por favor, Juanito, Juanita, nos vamos a poner de acuerdo en que nuestros celulares, por favor, lo ponemos en vibrador o en el mejor de los casos, lo apagamos. ¿Les parece, por favor? O estamos negociando. ¿Alright? De tal manera que así mejor, claro, porque así no, miren, excelente. Apagamos. Para evitar que exista ese tercero que pueda realmente obstaculizar, interrumpir y muchas veces quebrar el contenido de lo que estamos versando. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, craso error, jamás el conciliador puede estar en esa situación de estar entre comillas escuchando por ahí y en forma, digamos, irresponsable, quebrando a través del manejo del equipo del celular. ¿De acuerdo, chicos? Eso no debe existir, ya lo saben, por favor. Bien, entonces, hemos hablado de que el tema de la puntuación lo vamos a hacer, lo vamos a anotar inclusive en tanto y en cuanto prestemos la debida atención a las personas que están en el uso de la palabra. Advertir, por ejemplo, lo que quisiste decir, Juanito, es que lo que aquí a ti te incomoda es que Juanita, que es tu esposa, no te comunica con la debida antelación que iban a encontrarse en la casa de los padres de Juanita. ¿Es eso lo que quiso decir Juanito? Oh, sí, no, tal vez, quizás. Sí, además yo quería complementar. Pero ¿cómo podríamos nosotros aplicar ese parafraseo si no hemos prestado atención?
Si no se nos ha ido realmente la esencia, a lo mejor, de lo que quiso o de lo que pretendió compartir la persona solicitante. ¿O acaso la persona también invitada? Por lo tanto, cuán importante es, chicos, hablar del tema de procedimiento conciliatorio y no perturbar a través de la actitud, digamos, que puede ser catalogado como una barrera comunicacional, digamos, implementado por el conciliador. ¿De acuerdo? Es con mucho cuidado con eso entonces. Otro tema que es parte, digamos, de un aspecto que tenemos que evitar, por ejemplo, es los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Entonces, no solamente esperemos que las personas nos van a comunicar en forma verbal, ya saben, es, por ejemplo, para verbal, timbres o tonos de voz bajos, medianos, altos. Advertir ese tipo de comunicación. Otro ya sabe, miradas, acá, movimientos gestuales, movimientos de cabeza, venias, qué sé yo, para poder afirmar o para poder negar o a lo mejor advertir, qué sé yo. Son aspectos comunicacionales que nosotros tenemos que estar ávidos de advertir, dispuestos a captar. Y si estamos captando, también estimular. Acuérdense que las personas generalmente van a utilizar el espacio que les estamos asignando para una especie de catarsis. La manera como les está perturbando, de qué manera les está afectando ese conflicto. A escucharlo, señores, no, por favor, no se permite, llanto, mira. Déjalo ser, se dice en otros términos. Escúchalo. ¿Ah? Por lo tanto, entonces, cuando concurrimos con ese tipo de predisposiciones a una audiencia de conciliación, créanme, chicos, vamos a tener resultados muy positivos. Y los primeros en sentir esa satisfacción vamos a ser nosotros como conciliadores, porque hemos facilitado idóneamente para que las partes hoy, en este momento, hayan cerrado ese conflicto. Oiga, no solamente con el acta de conciliación ya suscrito, sino también estrechándose las manos, o acaso con un abrazo, acaso con una recomposición de la relación inicial con la cual concurrieron a la audiencia de conciliación. Eso es manejo. ¿Alright? Otro aspecto que también es una afirmación que tenemos que darlo por hecho es: todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad, en la Se bloqueó su micrófono, doctora. No se le escucha, doctora.
Hola, ¿me escucha? Hola, Así es, doctora. Sí, se escucha. ven por favor la imagen. Sí, Miss. Exacto. Sí se ve todo. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, se produjo un elemento perturbador en el micro, no sé qué haya ocurrido, pero bueno, ya estamos retomando. Decía, chicos, por ejemplo, acá tenemos otro escenario que podemos comparar, por ejemplo, cuando hay una especie de comunicación de carácter vertical, hay una especie de reflejo de sometimiento. Y esta imagen, por ejemplo, puede generarnos una serie de interpretaciones, una serie, por ejemplo, de aspectos que a lo mejor hasta podemos extralimitarnos, exagerar en el escenario de nuestra visión y visualización del tema, digamos, de esta segunda imagen. Por lo tanto, oigan, siempre es pertinente tener la cautela correspondiente antes de juzgar, antes de emitir la opinión correspondiente. Esta imagen, por ejemplo, podría ser, bueno, una llamada de atención de un padre de familia a una criatura, a una niña que pudo haber cometido algún error, pero que de veras es un escenario donde hay una especie de intimidación, digamos, de utilizar su condición de adulto respecto a esa supeditación de la niña, ¿no? Entonces, esto también podría entrever, repito, otro tipo de disquisiciones, las mismas que, reitero, tenemos que tener mucha cautela. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros vamos a seguramente ser partícipes de una audiencia de conciliación, siempre asumir con la firmeza de responsabilidad que nos acomete, conducir esa audiencia de conciliación. ¿Eso qué implica, chicos? Siempre, siempre ser empáticos. Y para ser empáticos, en primer lugar, advertir lo siguiente. Nunca prejuzgar, nunca adelantar opinión, ¿de acuerdo? Sino, hay que dejarlo ser a las partes. Máxime, hemos dicho, si las partes concurren a una audiencia de conciliación, muchas veces quebrados emocionalmente, muchas veces perturbados por una serie de escenarios que han venido afrontando seguramente en el traslado desde su domicilio hasta el lugar donde se va a llevar a cabo la audiencia de conciliación. Oigan, ya saben que podemos, si vemos una alteración, por ejemplo, de las partes, los vemos tensos, los vemos con una actitud que realmente están casi dispuestos a incorporarse de la silla y partir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? De inmediato, ya saben. O si acaso nosotros no tenemos todavía personal que pueda, digamos, apoyarnos en el desarrollo de esa audiencia de conciliación, hemos tenido que prever cada contingencia, como por ejemplo, prever que en esa audiencia, en esa sala de conciliación, debemos de contar con, acaso, un termo, con los instrumentos necesarios para, o agua mineral, qué sé yo, de acuerdo a las circunstancias, ya saben, de acuerdo a las partes, qué tipo, digamos, acaso cristales, o acaso, a ver, elementos simplemente como de un material que no puede impactar, qué sé yo, de acuerdo a quiénes son las partes, repito, prevemos para poder compartir, acaso una bebida fría o un cafecito, qué sé yo. Luego, simple, por favor, contar en nuestra mesita de la sala de audiencia y conciliación, oiga, por ejemplo, o caramelos, o chocolates, sírvanse, por favor, ¿ok? Es una manera de poder sutilmente, oigan, trasladar esa concentración del dolor, la impotencia de las partes hacia el compartir de esas alternativas que les estamos proponiendo, que les estamos ofreciendo. Son maneras, son, digamos, mecanismos que muy bien podemos hacer de que ellas, las partes, puedan de alguna manera, acá,
de esa fijación terrible puedan trasladar al momento en que, bien, ahí tiene, por favor, no se preocupe, tome, por favor, sírvanse, qué sé yo, todo es actitud del conciliador, actitud de poder decir, por ejemplo, estamos en el lugar de hechos, y sin decirle, con nuestros gestos, con nuestras alternativas que les ofrecemos, estamos diciéndoles, por favor, tranquilos, estamos acá para poder resolver el conflicto que los aqueja. De eso se trata. ¿De acuerdo, chicos? Oh my God. Ya saben, por favor, que hablar de las barreras de la comunicación es hablar de que son no solamente esas dificultades, esas obstrucciones van a generarse de parte del emisor, sino también de parte del receptor y también el contexto. ¿Okay? Eso es importante advertir, por favor. Dijimos, ¿qué digamos, dificultades, qué obstáculos podemos advertir cuando se trata del emisor? Por ejemplo, en primer lugar, podemos empezar advirtiendo lo siguiente. Utilizar un código no común. ¿Qué implica, por favor? Que las partes, hablamos, digamos, el idioma netamente castellano, pero hay una persona, un tercero, que está solamente hablando otro idioma cuyo código es totalmente ajeno a lo nuestro. Entonces, el hecho de que el conciliador no haya advertido la solución previa de esta dificultad va a ser un elemento perturbador, un obstáculo que no va a permitir que llevemos a cabo esa audiencia de conciliación. ¿Alright? Otro aspecto que también de parte del emisor podemos advertir es que no ser claros al enviar el mensaje, vale decir, muchísimos, oigan, no todos somos buenos comunicadores. Seguramente que en algún momento alguien nos ha dicho, dijiste tanto que no te entendí, ¿qué quisiste decir, por favor? No saber verbalizar adecuadamente. Saber verbalizar adecuadamente, ¿qué es? Darle la respectiva estructuración a la terminología. Cuando digo terminología, estoy hablando del término en conjunto. No lo estoy quebrando, ¿alright? No lo estoy distorsionando para que mi interlocutor pueda captar lo que quiero decir, lo que quiero trasladar. Por ejemplo, otro, no hilar las ideas. ¿Qué significa? A veces estamos tan perturbados, tan incómodos realmente, que nos dejamos ganar por nuestro estado emocional. Y finalmente, toda la idea inicial que tuvimos se quebró y no pudimos intercambiar el contenido de lo que queríamos decir. Otro aspecto, ¿ok? A veces queremos trasladar historias tan complejas que no es el lugar adecuado. Todo tiene su objetivo, decimos, ¿no es cierto? Todo lugar realmente amerita compartir un determinado contenido histórico o digamos, problema que sé yo. Pero nosotros no podemos, en realidad, utilizar el objetivo de este tema para otros aspectos que son sumamente complejos. Eso también puede ser otro elemento que puede perturbar el objetivo de la reunión conciliatoria. Otro aspecto, la falta de habilidad para expresarnos. ¿Eso qué significa, por favor? Mucho vamos a, carambas, voy a ir acá con los pies levantados y voy a utilizar única y exclusivamente términos netamente técnicos. Quiero verlos. Vamos a ver si me va a entender. De tal manera que voy con los pies levantados y vulnero todo. ¿Right? Es que a veces decimos, voy a demostrar que domino el tema. ¿Ok? Pero sí sabiendo de que ellos sí están fuera del escenario. O sea, chicos, jamás puede producirse esto, por favor. Falta de habilidad para expresarnos. ¿Qué significa? Exagerar. Bien. ¿De qué manera podemos exagerar, por ejemplo? De la manera como ha podido afectarnos tal o cual problema. ¿Cierto? ¿Ok? Estos son extremos. Esto se produjo así.
oh, y nuestra contraparte dice, no, eso no es cierto, el receptor dice, no, y nosotros como conciliadores decimos, por favor, sí, tratemos de ser responsables en el contenido de lo que estamos versando, por favor, creer que dominan el tema, o sea, nosotros vamos con la idea, con la actitud total de que nuestra contraparte ya conoce el tema, y entonces prácticamente no llegamos a que las partes se involucren, se inserten en el tema. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, por favor, cada vez que nosotros vemos que hay, digamos, emisores que van con esa actitud, simplemente, por favor, agradeceré el tema, el conflicto es esto, y ubiquémonos en el tema. Les voy a agradecer. ¿Está claro, Juan? ¿Está claro, Juanita? Etc. ¿De acuerdo? Otro, actitud negativa respecto al receptor. ¿Qué significa actitud negativa respecto al receptor? Oye, yo ya de plano te estoy minimizando. ¿Está bien? Eres la madre de mis hijos, perfecto, pero resulta que esta relación se quebró. ¿Por qué? Porque tú hiciste esto, aquello, ya lo hemos destrozado a la persona, a nuestro receptor. ¿De acuerdo? Bien, entonces otro aspecto, nosotros o el tema. ¿Qué significa? Yo quiero tener la razón y no me interesa cómo. El tema, puedo salir del contexto total. Hay partes que van a concurrir con esa actitud. Y es una barrera total, digamos, de la posibilidad de conexión con las partes. Otro tema que también es un elemento que puede quebrantar, que puede distorsionar y acaso obstruir el tema del papel del emisor es no ser empáticos. ¿Vale? Ese dicho tan sencillo, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. ¿Eso qué implica, chicos? Es pertinente siempre ponernos en el lugar del otro. Ser empáticos implica, por favor, la posibilidad de que qué me pasaría o qué pasaría si yo mañana estoy en ese lugar. Entonces, si nosotros estamos concurriendo a una audiencia de conciliación, ojo, no es para que vayamos a esa reunión conciliatoria para lucirnos o para pretender advertir que si yo sentirnos la divina pomada, los dueños de la verdad. Estamos yendo aquí a resolver el conflicto que nos perturba tanto al receptor como a nosotros, como emisores en ese momento. ¿Right? Si esos son los elementos perturbadores, ojo, barreras u obstáculos en la comunicación de parte del emisor, tenemos también el tema del receptor, chicos. ¿De qué manera? Por ejemplo, en primer lugar, el receptor. Reaccionar ante la creencia que se es atacado. O sea, ponernos en un papel defensivo. No tener la capacidad de aceptar, de escuchar. ¿En qué grado, en qué porcentaje la persona en el uso de la palabra está abordando lo real, lo crudo que es ese conflicto que a ustedes los atañe? Que la única manera realmente de poder, digamos, asimilar el contenido del mismo es, sin reaccionar, ¿no es cierto?, de que somos víctimas. Te estás victimizando y eso no te ayuda. Trata de inyectarte para que sepa realmente de qué manera afecta a todos, a las partes, este conflicto. Entonces, la única manera, por ejemplo, hemos dicho, cuando nosotros vamos a compartir una hoja de papel y un bolígrafo con las partes, esto, ¿cierto? Le estamos estimulando para que el receptor se concentre en escuchar a la parte que está en el uso de la palabra. Y acaso, cada vez que cree que hay algo que le está afectando, sin interrumpir, de inmediato va anotando,
aquello que le está incomodando, aquello que considera que no es real y que la otra parte está exagerando, pero sin interrumpir, sin quebrar. Para eso es el lapicero y el papel, de tal forma que el momento que nos toca hacer uso de la palabra, traeremos a colación aquel aspecto que hemos considerado que nos ha afectado. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Otro elemento perturbador u obstáculo de parte del receptor. Realizar evaluaciones anticipadas de los mensajes. ¡Qué falso! Eso no es real. Está soñando. O haciendo una serie de calificativos que realmente no van a ayudar, repito, a que tengamos que salir de ese conflicto que nos está incomodando, que nos está molestando. Alright. Por lo tanto, por favor, realizar evaluaciones anticipadas de los mensajes implica justificar a lo mejor de qué manera es que realmente nos afecta ese conflicto y estamos rechazando de plano la manera como lo está enfocando el emisor en ese momento. Por favor, chicos, eso es otro elemento que también podemos manejar muy bien acá con nuestras hojitas y nuestros bolígrafos. Otro elemento perturbador, proyectar nuestras impresiones positivas o negativas. Por ejemplo, simplemente, a ver, ¡qué falso! Decimos, ¿no? Eso no es real. Comunicaciones de carácter gestual. ¿Ok? Una vez más, no hagas al otro lo que no quisieras que hagan contigo. Aprenda a escuchar. Y tu conciliador, por favor, advertir siempre. En la fijación de la regla de conducta dijimos, por favor, que vamos a nosotros respetar a la persona que está en uso de la palabra. Ha transcurrido más o menos 5 minutos del uso de la palabra de parte de Juanito. Y Juanita, no haces otra cosa que rechazar con tus gestos, con tus actitudes. Si no pones de tu parte, por favor, esta audiencia no va a poder realizarse. Por lo tanto, Juanita, te pido de que puedas una vez más retomar, concentrarte a escuchar a Juanito. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. De acuerdo. Continúe entonces, Juanito. ¿De acuerdo, chicos? A ver. Otro elemento que también podemos nosotros captar como obstáculo en el receptor es falta de atención al mensaje. Ya hay 1000 maneras de querer decir, oye, tú estás hablando piedras, tú no tienes la verdad. Eso habrás soñado, te caíste de la cama, qué sé yo. En nuestra mente va dibujándose 10.000 obstáculos para no querer escuchar al emisor. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, a ver, es pertinente aprender a tener la cultura de escuchar. Siempre ponernos allá en el lugar de la persona que está en uso de la palabra. Es lo mismo, por favor, cuando sus hijos o cuando la pareja les advierte, por favor, ¿me permites un par de minutos de tu tiempo? Quisiera decir algo. No, lo siento mucho, por favor, y estoy ocupado, mira esto y lo otro. Nunca tenemos tiempo para nada. Cuando vemos que las cosas son demasiado tardes, recién reaccionamos y calificamos y lanzamos improperios, qué sé yo, por qué no. Acá es que nunca hemos sido oportunos, nunca hemos sido precisos. ¿Alright? Entonces, esos chicos, acuérdense que estos elementos de la comunicación son parte del cotidiano de los seres humanos. ¿Ok? Y no solamente es que, por ejemplo, una de las exquisiteces que tenemos los seres humanos porque nos diferenciamos del resto de los seres vivos es porque precisamente en la conexión que tengamos que sentir por los resultados del enfoque del emisor es que vamos a estar en condiciones seguramente
de decir, sí, tiene toda la razón, pero esta parte no es así, o a lo mejor, tal vez quizás pudo haber sido, y a lo mejor no me concentré y no interpreté o no le presté atención. ¿Se dan cuenta? No de inmediato rechazar, ¿ok? Ignorando todo el enfoque, todo el mensaje que pretende compartir el emisor. Entonces, miren, el receptor simplemente no es un elemento pasivo, simplemente es la persona que está implementando la capacidad de escuchar, anotar aspectos puntuales para que cuando le toque hacer uso de la palabra, pueda de inmediato conectarse y acaso con la cautela correspondiente decir, Juan, cierto que tenemos nosotros 2 hijos, perfecto, pero no es cierto lo que acabas de decir, señorita conciliadora, doctora, doctor, o acaso, de acuerdo al escenario, chicos, permítame decir, lo real de este conflicto es esto. Y yo quisiera pedirle, por favor, que así como yo no interrumpí, no descalifiqué todo el mensaje establecido, esgrimido, trasladado por el emisor, que en este caso, Juanito, el padre de mis hijos, también pido que en primer lugar se me conceda el mismo espacio de tiempo. Usted le otorgó, estaba viendo exactamente, casi 38 minutos a los padres al padre de mi hijo, de mis hijos, en el uso de la palabra. Y nadie interrumpió. De la misma manera, por favor, yo exijo, señorita conciliadora, que se me otorgue el mismo espacio y tiempo y pido que también Juanito, el padre de mis hijos, no interrumpa todo lo que yo voy a expresar en esta audiencia de conciliación. ¿Se dan cuenta, chicos? Dialogando, poniendo las reglas de juego claras. Todo es permisible. ¿De acuerdo? Falta de atención al mensaje. Yo hice esto, pero luego, como contraparte, quiero pedir esto, en reciprocidad. ¿Well? Otro elemento que puede ser, y es un elemento perturbador, aconsejar al emisor. Nos creemos los dueños de la verdad. Oye, te aconsejo que antes de esto, el otro, estamos desdibujando todo. Muchos, digamos, actores de un determinado conflicto van con los pies levantados, ¿ah? Y dicen, bien, ¿sabes qué? Tú, como padre, eres 0 a la izquierda. Yo te aconsejo que vayas a una escuela de padres. Oye, ¿quién eres tú? Tú no has concurrido a esta audiencia de conciliación para poder aconsejar al padre de tus hijos. Eso lo tenías ayer, antes de que se produjera este conflicto. ¿Right? Por lo tanto, por favor, como podrán entrever, los elementos, las barreras que obstaculizan, que perturban un procedimiento conciliatorio, también no solamente de parte del emisor, sino también de parte del receptor. Y otro tema, por ejemplo, como otra barrera comunicacional de parte del receptor es esto, animar al emisor. Oye, continúa así, claro, sí, ya. O sea, como una especie de un rol irónico. Para propender, ¿qué cosa? Desdibujar el contenido de todo lo que estaba expresando la parte, digamos, en el uso de la palabra. ¿Ok? Entonces, chicos, en realidad, ¿cuán importante es saber escuchar? En tanto y en cuanto nosotros sepamos asumir nuestro rol, digamos, ya sea como solicitante o como invitado, la disposición que tenemos para resolver al concurrir a esa audiencia de conciliación nuestro conflicto, right, estamos ya involucrados
y vamos a ser protagonistas en esa reunión conciliatoria. ¿Está claro, verdad? Ok. Este tercer elemento, tercer escenario, es el contexto. Acá, chicos, es importantísimo advertir lo siguiente. Cualquier mensaje que nosotros queramos compartir de la naturaleza, por ejemplo, ya sea laboral, sentimental, digamos, de conductual, de advertencia o de reflexión, etc., etc., va a tener la connotación, el resultado que nosotros vamos a o estamos esperando en base al contexto en el cual queremos realizar esa comunicación. Yo les dije, no es lo mismo. La realidad, por ejemplo, estamos yendo al centro laboral, tanto tú, Juanito, como yo, Juanita, trabajamos en diferentes lugares, pero resulta que tenemos 2 hijos en común. All right, perfecto. Caramba, no tenemos tiempo para dialogar, para comunicarnos, pero sabéis que como estamos esperando el carro, qué sé yo, vendrá el auto, no sé, qué sé yo, o a lo mejor el chofer, no sé, 10.000 argumentos, ¿no es cierto? Pero voy a aprovechar para decirte que esto, no estoy de acuerdo. Oigan, qué cosa tan inoficiosa, qué cosa tan inoportuna. No es el lugar, no es la circunstancia, no es el contexto para abordar el problema que quisieras realmente, compartir con tu contraparte. Cada lugar tiene su respectivo objetivo. ¿Ah? Había un escenario donde concurrimos, recuerdo, era en Medellín, uno que lanzó, digamos, un escenario de lisonja, decía, los amantes, por ejemplo, se van a un hotel a compartir los objetivos de esa reunión. Y de pronto, como ambos tenían sus cónyuges, right, de pronto escuchan una especie de bulla en los pasillos del hotel, que era bastante concurrido. Y ella dice, wow, ¿qué pasa si es mi marido? Y el otro dice, y hagamos lo contrario, ¿qué pasa si es mi mujer? Oigan, qué cosa tan descabellada para poder haber concurrido con objetivos distintos. Y no es el contexto, no es el lugar, digamos, adecuado como para poder traer a colación ese tipo de enfoques. Es decir, chicos, cada lugar tiene su respectivo objetivo. Bien, por ejemplo, hablar de contexto implica hablar el espacio físico, por ejemplo, inadecuado. ¿De qué manera, por ejemplo? El día de, si yo tengo una audiencia de conciliación, por ejemplo, un conflicto de espacios, digamos, en disputa de parte de varias personas que trabajan en el mercado, por ejemplo, mayorista, digamos, right. Yo sé el tipo de conflicto que está seguramente madurando. Yo tengo la información de que muchas veces hay, digamos, ataques físicos, inclusive los elementos que pululan, son gente que los maniobran o manipulan en ese tipo de enfrentamientos. Todo eso es una advertencia para que yo pueda el día de, si admití llevar a cabo esa audiencia de conciliación, señores, para esa circunstancia, por las características de las partes. Inclusive, yo tengo que hacer una evaluación previa. Conmigo misma me tengo que poner a monologar. A ver, ¿estás en condiciones de llevar a cabo esa audiencia de conciliación con ese tipo de personas, con esos perfiles? Sincérate, por favor. Que si admitiste de inmediato, estás también en condiciones de poder de solicitar una co-conciliación. ¿Para qué? Para que a lo mejor se te haga más llevadero la conducción de esa audiencia de conciliación por las características de las partes. Inclusive dije,
en este tipo de reuniones donde previamente las partes ya son identificados, ya sabemos quiénes, de dónde vienen, qué aspectos probables de, digamos, enfrentamientos, no solamente verbales, con todas las combinaciones con ajos y cominos y pimienta, qué sé yo, todo puede darse en esa reunión. La advertencia es, ¿estás en condiciones de llevar a cabo esa audiencia de conciliación? ¿O simplemente se te puede ir de las manos? Todo eso sí, a que ya admitiste, por favor, ya preveíste. El ambiente físico, chicos. El ambiente físico es importantísimo. Si es menester, advertir, por ejemplo, retirar, ya sabemos, lugares, cuadros, qué sé yo, algo que puedan inclusive las partes desprender, retirar y lanzarse y generar todo un caos. Cierto que no puedo dejar, por ejemplo, de compartir a lo mejor unas bebidas, como parte de las estrategias, ¿no? Como parte de los medios, tal vez, ¿alright? Todo, pero ya saben, otro tipo de instrumentos que van a complementar a mis objetivos y hemos tenido que inclusive prever el tema de la seguridad. Para ese efecto simplemente contraté a un vigilante particular que inclusive para esa circunstancia me llevé, por ejemplo, una campanita, wow, esta campanita, ¿para qué? A ver, simplemente, o ya hice algún tipo de conexión con el vigilante y decir, por favor, ¿ok? Simplemente, adelante, sí, por favor, Enrique, ¿cómo está? Señorita conciliadora o doctora, qué sé yo, mire, solamente para decirle que estoy acá para cualquier requerimiento que usted considere. Sutil, subliminal. Nosotros no estamos diciendo a la parte que tenemos seguridad, sino que simplemente el señor, la persona, con la coordinación previa que utilizamos, nos está diciendo, alguna situación, oigan, yo estoy acá. ¿Se dan cuenta? Subliminalmente. ¿Right? Entonces, inclusive, chicos, ya saben, como otro elemento perturbador que puede ser el aspecto, digamos, de nuestra presentación, ya sabemos, para ese día tenemos que llevar el atavío correspondiente que va a engarzar, que va a poder conectar nuestra persona, nuestro rol con las partes. ¿Alright? Repito, nunca ser inoportunos. Ese día no podemos ir con un abrigo de bisón, ¿no es cierto? No podemos ir con unos abrigos, carambas, de cuero que van a impactar cuando los angelitos son de otro contexto, de otra presencia, y nosotros estamos un tanto perturbando. Todo eso es fase previa. ¿Ok? Espacio físico inadecuado. Cuando también hablamos de espacio físico inadecuado, nos vamos a referir, por ejemplo, cuando las partes son multipartes, vale decir, 5 integrantes de la parte solicitante, 5 integrantes de la parte invitada, OK. ¿Qué pasa si mi centro de conciliación, carambas, más allá de reunir los requisitos mínimos indispensables, no me permite atender esa audiencia multipartes, porque el espacio físico no me permite? Yo no puedo decir, sí, voy a atender realmente cuando advierto que el espacio físico es inadecuado. Sí puedo poner acá una silla, sí, estamos pegaditos. Máximo, chicos, hoy, sobre todo en el tema de las audiencias, que todavía en el escenario de la pandemia tenemos que tomar todo el sigilo, toda la cautela correspondiente. Otro elemento, cuando nos referimos, digamos, al contexto como parte perturbadora, puede ser el mobiliario inadecuado. ¿Qué implica, por ejemplo? Bien, un mobiliario inadecuado. Carambas. Siempre hemos dicho de que, de acuerdo a los requisitos para poder desarrollar una audiencia de conciliación, nuestra sala de conciliación, ¿cierto?, tiene que tener una mesa de carácter de un modelo circular, ¿cierto? Pero de pronto, por alguna cuestión a veces inexplicable, es ovalado, es cuadrado, es rectangular, total, ¿qué importa? De ninguna manera, chicos.
el mobiliario que nosotros vamos a utilizar tiene objetivos. O sea, ¿por qué circular? Porque aun cuando fuese una reunión multipartes, de acuerdo a la capacidad de nuestro centro de conciliación, chicos, de nuestra sala de audiencia y conciliación, vamos a tener nosotros en la mesa circular, vamos a tener esa capacidad, repito, de poder controlar la presencia de todos. Si son 3, si son 4, si son 5, 6, etc., etc. Ya, mobiliario inadecuado no nos va a permitir llevar a cabo las audiencias de conciliación. ¿Acá? ¿Qué pasa si una de las partes es conciliador y de inmediato nos dice, nos emplaza y nos dice, yo no entiendo cómo es que usted, conciliador, pueda tener este mobiliario hasta donde mire, yo soy conciliador en principio, ¿por qué tiene usted la mesa cuadrada? ¿Por qué tiene la mesa ovalada? No entiendo por qué es que la madre de mis hijos ha podido permitir concurrir a esta sala de audiencia que no tiene los mínimos requisitos. Nos está desdibujando, nos está prácticamente rechazando. Y eso no debemos de permitir, por favor. Otro aspecto importantísimo dentro del contexto, ruidos molestos. ¿Qué implica, por ejemplo? Prever que el día de la audiencia de conciliación nadie diga, hoy está programado, alguien, el tercero, van a pintar las paredes. ¿Acá? Sí, están cambiando de piso. Un momentito. Nada puede, ningún ruido molesto puede perturbar nuestra audiencia de conciliación. Todo es, ya saben, fase previa. ¿Ok? Si he programado una reestructuración de la presentación de mi sala, digamos, de audiencia de conciliación, y sé que esto obviamente va a conllevar tales y cuales condicionamientos, bien, tengo que tener la capacidad de no aceptar esa audiencia de conciliación. Yo no puedo decir, a ver, por favor, disculpen, sí, que están pintando, el olor, caramba, si tal vez quizás, mira, también la escoba en algún momento le va... No, de ninguna manera, chicos. Evitar los ruidos molestos. Otro aspecto, interrupciones varias. ¿Qué implica? Uno de ellos, ya saben, celular. 1, 2, 3 llamadas. Disculpen, por favor, sí. Sí, ¿qué más? Sí, yo lo sé, perfecto. Continúe, por favor. No podemos hacer eso. O simplemente cuando estamos en plena audiencia y conciliación, nos esté tocando la puerta. ¿Qué es esto? De ninguna manera, chicos. O sea, debemos de planificar las cosas. De tal manera que nuestra audiencia y conciliación, así como inició en forma, digamos, pacífica, debe de iniciar y concluir de la misma forma, tratando de evitar todos estos elementos perturbadores o barreras comunicacionales. ¿Right? Bien. Ahora, chicos, vamos a hablar de las técnicas de comunicación. Hay algunos que ya les dije. En realidad, hablar de las técnicas de comunicación es compartir con ustedes que hay instrumentos que van a viabilizar, que van a facilitar los procedimientos de comunicación de la parte solicitante versus la parte invitada y la presencia del conciliador como tercero, ya saben, facilitador de la comunicación entre las partes. Por lo tanto, las técnicas son variadas. ¿Alright? Sin embargo, hay obviamente técnicas que van a tener mayor ponderación unas respecto a otras. Pero todos son importantes. ¿Alright, chicos? Entonces, por favor, quisiera que siempre guardemos conexión con todo lo que vamos desarrollando. La semana anterior empezamos
lo que son la teoría y técnicas de comunicación. Acabamos de concluir todo lo referente a las probables barreras comunicacionales que puedan obstruir, que puedan dificultar el procedimiento de la comunicación, ¿cierto? Entre ellas, digamos, aquellas barreras que puedan proceder de parte del emisor, de parte del, digamos, del receptor y también en el contexto. Pero ahora nos vamos a concentrar en el tema de las técnicas de comunicación. Instrumentos, seguramente, que de ser viables, los manejamos y podemos facilitar la comunicación entre las partes. Una de ellas, chicos, es el denominado que yo ya había advertido en fecha anterior, en módulos anteriores, una de las técnicas exquisitas para el procedimiento comunicacional viene a ser el escucha activa. Y hablar de escucha activa, chicos, no solamente es, vuelvo a repetir, por favor, que esta técnica única y exclusivamente es para efectos de las audiencias de conciliación, no. Les dije, se están preparando para conocer y para asimilar las diferentes técnicas, oigan, que pueden evitar conflictos de la gama y variada naturaleza que los seres humanos afrontamos. Si nosotros sabemos escuchar, creo que la semana pasada les dije, si los padres supieran escuchar, ¿cuántas, digamos, situaciones de quebrantamiento de las perspectivas de futuro de sus hijos podían evitarse? ¿Cuántas, digamos, separaciones? ¿Cuántos divorcios podrían evitarse? ¿Cuántos conflictos laborales pueden evitarse? Pero es que generalmente, chicos, no sabemos escuchar. Creemos que tenemos la razón, tenemos que somos dueños de la verdad y decimos, ya vamos anticipándonos, calificando, Emma de lo mismo. Esta es una cuestión trillada. O sea, en fin, vamos a un procedimiento conciliatorio, ¿de acuerdo? Si la mínima disposición de poder poner en práctica ese famoso elemento constructivo de la comunicación, que es saber escuchar. En otros términos, esta técnica de escucha activa. ¿Qué implica, chicos, la escucha activa? Implica, en primer lugar, tomar en cuenta, uno, chicos, concentrarnos en lo que dice el otro. Ojo, concentrarnos en lo que dice el otro, dejando por el momento nuestras propias ideas. Digo, sin calificar, sin establecer de que no hay nada que escuchar a esa persona, que nosotros somos los dueños de la verdad. Está dando chácharas. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? ¿Ah? Dejando por el momento nuestras propias ideas. ¿Right? Para luego ponernos en el lugar de la otra persona. Tan importante es eso, chicos. Miren, no solamente acá está el papel del receptor, está el papel, ojo, de la o el conciliador. Si nosotros sintonizamos como debe ser con la puesta en práctica de esta técnica de escucha activa, créanme, chicos, cualquier conflicto de la naturaleza aparentemente compleja va a ser sencillo abordarla. Es que somos vulnerables a veces a anticiparnos, a veces a calificar, a veces a ningunear, a desdibujar, a quitarle la importancia correspondiente. Pero lo contrario es, chicos,
saber escuchar. El solo hecho de que, por ejemplo, a ver, estamos a punto de separarnos. Vamos a seguramente, finalmente, divorciarnos. Es que mi marido realmente se dedica exclusivamente a la empresa. Todo lo resuelve con la situación económica. Ah, ya, ok. ¿Quieres, bien, no, ya no te gusta ese vehículo, ¿quieres un carro del año? Perfecto, ok. Acércate a la empresa tal y por favor, puedes proporcionar tus datos y anda, dile cuál es el modelo que te interesa. Por eso, resuelto. No quería yo el coche, el vehículo del último modelo. Yo quería decirte, por favor, que la universidad te necesita. Quiere tu presencia, no interesa 5 o 10 minutos. Eso es lo que quería decirte. No, no es que yo te esté diciendo que nos vamos a divorciar por esto, por aquello. Lo que ocurre es que quería advertirte que hay una situación que está quebrando, está afectando mi salud. No hubo oportunidad de decirte, pero no, nosotros prejuzgamos, nosotros simplemente tenemos la razón, la verdad, y no, nunca tenemos la disposición de escuchar. Ahí se repito, reaccionamos. Bueno, le están llamando de la clínica XYZ, perfecto, ¿quién es? Bueno, pues, es para decirle de que su señora madre simplemente quiere, si acaso, usted puede darse un espacio de su tiempo, porque quiere decirle antes de partir cuánto lo ama. Pero no, ¿pero qué? ¿Sí? ¿No? Miren, todo lo que podemos generar cuando nunca tuvimos de ser buenas personas, de saber escuchar simplemente. Ya. ¿No está, Juanito? También se fue. Shakira ya no está en casa. Perfecto. ¿Y qué pasó con ellos? Seguramente que se fueron de vacaciones. Ya nos dirán en qué parte del mundo están. Total, ellos tienen, carambas. Tienen su propia tarjeta dorada y pueden hacer de ella lo que consideren, ¿no? Ellos han sido detenidos por excesiva tenencia de drogas. Miren, la falta de escucha, la falta de predisposición a disponer de nuestro tiempo, simplemente podía evitar conflictos de la naturaleza a veces frustrante, dolorosa y algunas veces dramática. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, concentrarnos en lo que dice el otro, dejando por el momento nuestras propias ideas, para luego ponernos en el lugar de la otra persona. Eso es uno de los roles de un buen comunicador, saber escuchar. Acá, inclusive, esta técnica de la escucha activa, chicos, acuérdense que les dije, bien, nosotros concurrimos a la audiencia con una agenda, ¿verdad? Y acá lo tenemos permanentemente con nosotros. Y acá tenemos detallado y decimos, bien, estás concentrándote en escuchar a la parte en el uso de la palabra y vas sutilmente concentrándole, prestándole la atención a la parte en el uso de la palabra, estimulándole en forma muy sutil cuando tú anotas uno u otro tema abordado por la parte en el uso de la palabra. Es como decir, algo más, por favor, ¿qué más? Anotando. Bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán importante es saber escuchar? Otro tema importantísimo a tener en cuenta en el escucha activa, chicos, es mostrar interés por las conductas no verbales y paraverbales. Dijimos, chicos, si el silencio es una forma de comunicar,
Imagínense la riqueza de información que nosotros vamos a captar cuando sabemos aplicar el escucha activa en el aspecto gestual, conductual, que las partes nos trasladan en el momento de uso de la palabra. A veces es más exquisito los mensajes no verbales, chicos, que todo lo estructurado o esgrimido verbalmente. Pero el gran, digamos, experto en saber escuchar es la persona que no solamente va a escuchar el contenido verbal, sino sobre todo el contenido gestual. ¿Alright? Y complementar con el mensaje paraverbal. Ya saben, qué tonos, qué timbre de voz va utilizando la persona en el uso de la palabra para trasladarnos el mensaje que quiere compartir con su receptor y con nosotros, obviamente. ¿Cómo está llegando a las partes ese tema? ¿Ok? Mostrar interés por las conductas no verbales y paraverbales es propio de un gran escucha activa. ¿Ok? Esa persona que dice yo soy un gran comunicador, lo primero que tiene que entrever es que sí maneja muy bien esta técnica de la escucha activa. Sabe escuchar. ¿Alright? Otro tema a tener en cuenta, chicos, cuando hablamos de la escucha activa es tratar de captar dos aspectos importantes en lo que dice el otro. Ojo, chicos. Tratar de captar dos aspectos importantes de lo que explica, de lo que dice la parte en uso de la palabra. Por un lado, los hechos y por otro lado, los sentimientos. Con qué frialdad lo dice, está narrando los hechos. ¡Wow! Entonces vamos, acá, sí, al explicar los hechos, no hay duda que le afectó. Sí, está esgrimiendo todo. Y no solamente nos está informando verbalmente, sino con toda la connotación del mensaje no verbal, gestual, conmocional, paraverbal, etc., etc. Los hechos y los sentimientos deben estar concatenados. Yo no puedo ser tan artista. Alguien dice, oye, qué hipocresía, Dios mío. Decía que sí, que le dolió toda esta situación que le va quebrando al hogar donde ellos viven, pero sin embargo andaba, wow, mirando y sonreía, qué sé yo, wow, qué tal brecha. Narraba los hechos y los sentimientos. Simplemente no existían conexión. No había relación entre lo que él decía y la manera como expresaba. A ver, en el rostro compungido, doloroso, qué sé yo, acá, más festejaba. O sea, hechos y sentimientos. ¿Está claro? Cuán importante, por eso es que los conciliadores, chicos, nos concentremos en esta etapa de escucha activa. Wow, una vez más digo, chicos, captar dos momentos importantes en todo el contenido de la comunicación. Hechos, sentimientos. Sentimientos, hechos. ¿Existe conexión? ¿Existe relación? ¿O creen ustedes que hay una especie de brecha en lo que dice y reflejan cómo les afecta en su rostro, en la mirada, cómo es que trasladan en el aspecto del timbre, del tono de voz? ¿Se siente, no se siente? Ya, pero para eso, antes de comentar, antes de generarte una opinión, escucha. ¿Está claro? Escucha activa. Otro tema a considerar como parte de la escucha activa, chicos, es tratar de resumir o parafrasear
Acá, chicos. Tratar de resumir o parafrasear. Acá. Ya. Son 25, 30 minutos que acabo de escucharte. Muy bien. Acá. Y veo que todavía no está claro el tema. Sigues sumido en tu posición. Lo que realmente me interesa sutilmente como conciliadora es que me digas cuál es tu interés real de estar en esta audiencia de conciliación. Si tienes esa posición, y es obvio tu contraparte también viene con una posición, a ver, irreconciliable, quebrantada, has hablado tanto, casi 30 minutos, y todavía no te entiendo. A ver, y decir, por ejemplo, bien, Enrique, hemos podido escuchar, han transcurrido más o menos de 25 a 30 minutos. A ver, ¿algo más que usted quisiera compartir con nosotros? ¿O acaso es que hay algo más que pudiese usted enfocar? Tal vez pudiese decir, por ejemplo, ¿en qué horario se produjo ese hecho? O no sé, si usted recordará qué personas estuvieron presentes en ese momento. Vamos estimulando para que nos puedan aclarar, planteando preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Cuántas personas estaban en esa reunión, por favor, Enrique? ¿A qué hora se produjo ese acontecimiento? Pregunta cerrada, ¿no es cierto? ¿Cómo consideras que reaccionaría tu hijo ante la decisión que tú vas a adoptar en esta reunión? Pregunta reflexiva. Son técnicas, chicos, que nosotros en el procedimiento conciliatorio vamos a ir implementando durante el desarrollo del procedimiento conciliatorio. Cada una de las técnicas generalmente están totalmente conectadas. No vayan a pensar, la técnica de escucha activa, lo practicaré en esto. Luego, las preguntas, los tipos de preguntas será por allá, acullá. No, todo está interconectado. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, por favor, para que nosotros podamos concentrarnos y manejar bien en ese procedimiento conciliatorio, siempre, por ejemplo, vamos a estar, bien, planteando, tratar de resumir o parafrasear. ¿Por qué quiero parafrasear? Para decirle, bueno, lo que usted quiso decir es que las ausencias permanentes de su señora esposa por los trabajos fuera del horario que va desarrollándose está generando la incomodidad de parte de sus menores hijos porque en ese horario usted, que es un ejecutivo de ventas de la empresa suya, no puede cumplir con las reuniones programadas porque tiene que cumplir el rol que esperaría que su señora esposa lo hiciera y dejara realmente de abandonar a sus menores hijos. ¿Es eso lo que quiso decir? Pregunta para ambas. Es una comunicación, es un resumen parafraseado, sin calificar, sin opinar, simplemente decirle, ¿es eso cierto? ¿O me dejo entender? ¿O algo más quisiera añadir? De todo lo que usted acaba de nombrar, yo llego a entender que lo que a usted le interesa es que, a ver, la empresa donde usted labora tenga la posibilidad de desarrollar una reunión, ¿ok? No necesariamente con el sindicato, sino con la jefatura digamos, del área de personal. ¿Es eso lo que quiso decirnos? ¿O hay algo que tiene que acotar al respecto? Estamos parafraseando, invitándole sutilmente si hay algo que tiene que adicionar, hay algo que tal vez pueda complementar. ¿De acuerdo, chicos? Acá, por ejemplo,
es el hecho de resumir o parafrasear sin opinar ni juzgar, ¿ok? Lo que hemos escuchado mencionando los hechos y sentimientos va a implicar, en resumen, estimular, instrumentalizar para que la parte en el uso de la palabra a lo mejor precise, a lo mejor aclare el panorama. Sí, está bien, señorita conciliadora, pero también quisiera que se tenga en consideración esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Sin decirle, oye, yo quiero, acá, sutilmente, manejando esa técnica, podemos captar lo que realmente esperamos escuchar. Y decimos, ajá, acá tengo el bingo. Esto es lo que realmente quería escuchar. Aquí estaba disfrazado totalmente el interés real de Enrique. ¿Entiendes? Cuán importante es aplicar esta técnica de escucha activa. Asimismo, chicos, esta técnica de la escucha activa implica tomar en cuenta, preguntar al otro, ojo, si nos dejamos entender. En caso contrario, aclarar algo que no haya quedado claro. A través de la escucha activa, chicos, acá, simplemente estamos nosotros diciendo, bien, sin decirlo, cómo está llegando a la otra parte. Claro. De tal manera que si hay algo, si la parte, digamos, receptora no está concentrada, no está escuchando adecuadamente, con hacer ese tipo de precisiones, estamos conectándolo una vez más a la parte receptora. Entonces, invitándola sutilmente que en unos minutos también va a ser el mismo rol, el mismo papel. Y es importante realmente advertir que, un momentito por favor. Dispensen un poco la incomodidad con la gargantita. Así que, chicos, a ver, es importante hacer esa precisión, ya que usar preguntas, chicos, para seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias, es pertinente. ¿Okay? Digo, advierto, ¿estás totalmente de acuerdo de que el mismo problema que a ti te perturba también debe estar afectando seguramente a la madre de tus hijos? ¿Consideras que eso es así? No, mira, tal vez quizás, o sea, hacemos ese tipo de invocación vía la inflexión para que nos aclaren el panorama. ¿Está claro, chicos? Alright, entonces, por un lado, preguntar al otro si nos dejamos entender, en caso contrario, aclarar algo que no haya quedado claro. Right? Es una técnica de la escucha activa, porque queremos mayor precisión. A lo mejor dijiste tanto que no te entendí nada. Perdón. Excusez-moi. Otro tema, chicos. Usar preguntas para seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias. ¿Qué les dije? No es una técnica el hecho de dar consejos, es un elemento más bien quebrantador, perturbador. No, de ninguna forma, pero sí podemos plantear preguntas. Dijiste que, bueno, esa reunión concluyó alrededor de... ¿Podrías hacer, por favor, una precisión? ¿A qué hora promedio? ¿6 de la tarde?
tal vez 6:30. ¿En qué horario crees que se produjo esa reunión donde tú consideras que se tomó la determinación de excluirte del cargo? ¿Podíamos conocer con mayor precisión? Sí. Exactamente fue más o menos, sería 6, mire, yo salí, qué sé yo, registré, acá yo tengo la tarjeta, cuando yo me retiraba de la reunión, registré mi alejamiento de la reunión porque yo consideraba que ya habíamos tomado todos los acuerdos. Por lo tanto, serían promedio 6:35 de la tarde. Y eso lo puedo probar, el horario que registré la tarjeta de mi retiro de la empresa. ¿Se dan cuenta? Precisión, ¿de acuerdo? Sería bueno, si tiene alguna idea en mente, sería bueno no preguntar todavía, porque es mejor cuando la persona pueda descubrir esta idea por sí misma. ¿Por qué es importante esto, chicos? Usar preguntas para seguir adelante en vez de ofrecer consejos o dar sugerencias. O sea, nosotros como conciliadores, ojo, no tenemos por qué de inmediato ya quebrar, porque no, yo tengo a la siguiente hora, por favor, otra audiencia de conciliación, y esa audiencia de conciliación es mucho más compleja, más vulnerable. Total, yo quiero terminar esta audiencia más rápido. No voy a estar perdiendo mi tiempo. Caramba, o sea, uno mentaliza absurdamente. Y esa audiencia que tú considerabas que era tan sencilla, ya lo tenías ganado, se te puede ir de la mano. ¿Y a quién afecta? A ti como conciliador, como operador de esta solución, de esta resolución, ojo, de carácter pacífico. Y lo que estás haciendo, lo que estás provocando con tu actitud es demostrar lo contrario. ¿Cómo es que llegaste a ser operador, operadora de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Si tus actitudes, si tus hechos demuestran lo contrario. ¿Alright? Miren, chicos. Es importante que seamos imparciales. No debemos tomar partido. Es decir, este tema de la escucha activa es neurálgico. Y este procedimiento, chicos, con esta técnica, es tan sensible, es tan vulnerable el rol del conciliador. ¿De qué manera? Las partes realmente o pueden tomar una decisión apresurada o también optar por una colaboración total, en tanto y en cuanto sepamos cómo manejamos el procedimiento conciliatorio. O sea, si nosotros decimos, quiero demostrar que mi actitud, mi conducta, no solamente verbal, sino sobre todo, ojo, no verbal, gestual, miradas, son totalmente imparciales, lo tengo que hacer a ese nivel. ¿Qué pasa si son Juanito y Juanita? Resulta que, de alguna manera, me llama la atención el aspecto físico de Juanito. Estando en presencia de Juanita, ¿ok? Involuntariamente puedo estar fijando la mirada por los atractivos físicos de Juanito. Oh my God. De pronto, Juanita simplemente dice, esta persona XYZ está mirando y en forma impertinente está concentrando toda la atención a Juan. Implica que yo que estoy perdiendo mi tiempo. Esta reunión conciliatoria ya tiene un nombre propio. Esta conciliadora está dando toda la preferencia a Juan. Por lo tanto, no va a haber ningún acuerdo que me pueda beneficiar. Por lo tanto, es preferible que yo parta. ¿Se dan cuenta? Eso podemos provocar. Por lo tanto, no solamente, oigan, nuestra comunicación verbal debe de ser imparcial, sino sobre todo nuestra comunicación gestual y paraverbal tienen que también demostrar que somos imparciales. Si en un momento, por favor, estamos en uso de palabra, decir, ¿está de acuerdo, Juanita?
¿Está de acuerdo, Juanito? ¿Alguna opinión, por favor, Juanito o Juanita? Chicos, o sea, mis inflexiones, la ubicación gestual, tienen que tener esa connotación. No puedo decir, y Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, así, me estoy dirigiendo a la persona con nombre propio. Y mi actitud gestual tiene que tener esa referencia. Juanito, ok, dijiste que podíamos hacer esto. ¿Es eso lo que quisiste decir? ¿Qué dice Juanita al respecto? Caramba, estamos entablando ya un procedimiento de negociación. Por lo tanto, nuestro rol comunicacional en el ámbito de la imparcialidad no solamente es por los dichos, sino también por los hechos. ¿Está claro? Gestos, movimientos, tonos, timbres de voz, compartidos. ¿De acuerdo? Imparciales. Bien, chicos. Tenemos 15 minutos de pausa. ¿Okay? Nos reencontramos a las 10:16.